El bebé del millonario lloraba todas las noches. La niñera volteaba el colchón y encontraba al bebé. Era una fría noche de invierno cuando Clara subió por primera vez la escalera de mármol de la mansión Whitmore. Le temblaban las manos, no de frío, sino de la mezcla de nerviosismo y esperanza que le inundaba el pecho. A sus 24 años, Clara había pasado por innumerables entrevistas de trabajo, pero ninguna como esta. El puesto de niñera para el hijo único de Richard Whitmore, uno de los empresarios más ricos de la ciudad, le pareció un regalo del cielo. El salario ofrecido era 3 veces superior al que jamás había recibido, y eso marcó la diferencia para una joven que, sin ayuda de nadie, mantenía a su madre enferma y pagaba las facturas de un pequeño apartamento en las afueras. Al abrirse la puerta principal, Clara fue recibida por una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable, que la condujo por pasillos decorados con obras de arte que Clara solo había visto en libros. Todo allí resumaba lujo, desde las lámparas de araña de cristal hasta las alfombras persas que cubrían el suelo. Pero había algo extraño en aquella casa. Una atmósfera pesada que Clara no lograba identificar. El silencio era casi opresivo, roto solo por el sonido de sus pasos, resonando en los pasillos vacíos. Richard Whitmore la esperaba en su despacho, una enorme sala con estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y un escritorio de caoba que parecía más grande que el salón de Clara. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo gris perfectamente peinado y penetrantes ojos azules que parecían observar cada uno de sus movimientos. Vestía un traje a medida y destilaba autoridad. A su lado, sentada en un sillón de terciopelo, estaba su esposa, Victoria Whitmore, una mujer elegante de rasgos delicados, vestida con un conjunto de seda color crema que probablemente le había costado más de lo que Clara había ganado en 6 meses. Pero fue la mirada de Victoria lo que más llamó la atención de Clara. Había en ella una profunda tristeza, un agotamiento que ningún maquillaje caro podía ocultar por completo. Durante la entrevista, Richard hizo las preguntas habituales sobre experiencia, referencias y disponibilidad, mientras Victoria permanecía en silencio, con la mirada fija en sus manos entrelazadas en el regazo. Solo cuando Richard mencionó al bebé, Thomas, Victoria levantó la vista y Clara pudo ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Richard explicó que Thomas solo tenía 8 meses y que necesitaban que alguien lo cuidara durante la noche, ya que tanto él como Victoria estaban agotados. No entró en detalles sobre el motivo de su agotamiento, pero su expresión lo decía todo. Contrataron a Clara esa misma noche. Richard insistió en que empezara de inmediato, lo cual era inusual, pero Clara necesitaba tanto el trabajo que no lo cuestionó. La llevaron a la habitación de Thomas, ubicada en el segundo piso de la mansión, en un ala separada de la vivienda principal. La habitación del bebé era digna de una revista de decoración, con papel tapiz azul claro decorado con nubes blancas, muebles de madera clara tallados a mano, estanterías repletas de juguetes importados y una enorme cuna en el centro de la habitación. Todo parecía perfecto, meticulosamente planeado y excesivamente caro, pero cuando Clara se acercó a la cuna y vio a Thomas por primera vez, se le encogió el corazón. El bebé estaba despierto, con los ojos abiertos y fijos en el techo, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. No lloraba en ese momento, pero había una tensión en su pequeño cuerpo, una rigidez que no era natural para un niño tan pequeño. Clara extendió la mano y le tocó suavemente la cara, sintiendo su piel suave y cálida. Thomas volvió la mirada hacia ella, y por un breve instante, Clara tuvo la extraña sensación de que el bebé estaba tratando de decirle algo, de comunicarle algo que no tenía palabras para expresar. La primera noche fue una pesadilla. En cuanto Clara intentó poner a Thomas en su cuna, empezó a llorar. No era el típico llanto de un bebé, de esos que piden atención o comida, sino un llanto desesperado, casi aterrorizado, como si algo le doliera. Clara lo cogió en brazos enseguida, meciéndolo suavemente, cantándole nanas que su madre le cantaba de pequeña.
Thomas se tranquilizó en sus brazos, pero en cuanto intentó volver a ponerlo en la cuna, el llanto volvió a empezar, aún más intenso. Lo intentó todo. Le cambió el pañal, le ofreció el biberón, comprobó si algo le incomodaba, pero nada funcionó. Lo único que hacía que Thomas dejara de llorar era estar en brazos de alguien, lejos de la cuna. Clara pasó toda la noche dando vueltas por la habitación, sosteniendo al bebé, sintiendo cómo le dolían los brazos por el peso, pero sin encontrar solución. Cuando por fin salió el sol, estaba agotada, con profundas ojeras y dolor en todo el cuerpo, pero había conseguido mantener a Thomas relativamente tranquilo. Victoria apareció en la puerta temprano por la mañana, todavía en bata, con una taza de café en las manos. Miró a Clara con una expresión que mezclaba gratitud y desesperación. Dijo que Thomas siempre había sido así, que desde que nació no había podido dormir en su cuna, que lloraba todas las noches sin parar, y que ella y Richard ya habían consultado a 3 pediatras diferentes, todos asegurándoles que el bebé estaba perfectamente sano. Análisis de sangre, radiografías, consultas con especialistas. Todo indicaba que Thomas era un bebé normal y sano, pero el llanto persistió, noche tras noche, hasta que Victoria y Richard estuvieron al borde de una crisis nerviosa. Habían probado diferentes cunas, colchones especiales para bebés, productos recomendados por expertos en sueño infantil, pero nada funcionaba. Clara escuchaba todo esto mientras mecía a Thomas, que por fin se había quedado dormido en sus brazos, y una pregunta empezó a formarse en su mente, pero aún no tenía el valor de formularla en voz alta. Había algo en esa habitación, en esa cuna, que inquietaba a ese niño, y Clara estaba decidida a descubrir qué era. Las noches siguientes siguieron el mismo patrón tortuoso. Clara llegaba a la habitación de Thomas al anochecer, pasaba horas intentando que se durmiera en su cuna, fracasaba estrepitosamente y terminaba la noche dando vueltas con el bebé en brazos. Empezó a observar todo con más atención, buscando pistas que explicaran el comportamiento de Thomas. Revisaba si había corrientes de aire que pudieran molestar al bebé. Comprobaba la temperatura de la habitación a distintas horas. Examinaba cada juguete, cada mueble, cada detalle de la decoración. Durante el día, cuando Thomas estaba despierto y al cuidado de Victoria o de la criada, parecía un bebé completamente normal, sonriente, curioso, interactuando con la gente que lo rodeaba. Pero en cuanto caía la noche y era hora de ir a la cuna, la transformación era inmediata y aterradora. Era como si algo en esa cuna, en ese preciso momento, despertara un miedo primitivo en el pequeño Thomas. Clara empezó a anotarlo todo en un cuaderno, anotando tiempos, patrones de comportamiento, intentando encontrarle lógica a esa absurda situación. Fue la 5ª noche que Clara tuvo su primera pista real. Estaba sentada en la mecedora junto a la cuna, con Thomas dormido en sus brazos, cuando notó algo extraño. El colchón de la cuna parecía ligeramente desalineado, como si lo hubieran puesto a toda prisa o lo hubieran movido recientemente. Clara frunció el ceño, intentando recordar si lo había notado antes. Estaba segura de que la cuna siempre había estado impecablemente hecha, con sábanas blancas perfectamente estiradas y un colchón ajustado a la perfección. Pero ahora, al observar más de cerca, pudo ver que una de las esquinas del colchón estaba ligeramente levantada, creando una pequeña irregularidad. Sería solo un detalle insignificante, algo que cualquiera pasaría por alto, pero Clara había aprendido con los años que eran los pequeños detalles los que a menudo marcaban la diferencia. Miró a Thomas, que dormía profundamente en sus brazos, completamente relajado y en paz lejos de esa cuna. Una idea comenzó a formarse en su mente, una sospecha tan extraña que dudó en considerarla seriamente. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Si había algo debajo de ese colchón, ¿había algo que molestaba a Thomas de una manera que nadie más había notado? Clara sabía que necesitaba investigar,
pero no podía simplemente levantar el colchón en ese momento, no con Thomas en brazos y dormido. Esperó hasta la mañana siguiente, cuando Victoria vino a buscar al bebé para desayunar. En cuanto se quedó sola en la habitación, Clara se acercó a la cuna con el corazón acelerado. Le temblaban ligeramente las manos al extender la mano y tocar el colchón. Era un colchón caro, hecho con materiales de alta calidad, suave y aparentemente cómodo. Pero a Clara no le interesaba la calidad del colchón. Quería saber qué había debajo. Dudó un momento, preguntándose si estaba a punto de cruzar la línea, de invadir la privacidad de los Whitmore de una forma que podría costarle el trabajo. Pero entonces pensó en Thomas, en ese grito desesperado, en ese miedo genuino que veía en sus ojos cada noche, y supo que debía continuar. Con cuidado, levantó un extremo del colchón y miró dentro de la cuna. Al principio, Clara no vio nada extraordinario. La base de la cuna era simplemente una superficie lisa de madera, pintada de blanco a juego con el resto de los muebles. Pero entonces, al levantar un poco el colchón, algo cayó al suelo con un suave sonido metálico. Clara se agachó rápidamente y recogió el objeto. Era un medallón de oro, de aspecto antiguo, con delicados grabados en la superficie. Le temblaban las manos al abrirlo y ver que dentro había una pequeña fotografía en blanco y negro de una joven y hermosa mujer de ojos oscuros y sonrisa melancólica. En el reverso del medallón había una inscripción grabada en elegantes letras, pero el texto estaba parcialmente descolorido por el tiempo. Clara solo pudo descifrar unas pocas palabras, para siempre, y lo que parecía ser un nombre, Eleanor. Se quedó allí, sosteniendo el medallón, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era Eleanor? ¿Por qué estaba ese medallón escondido bajo el colchón de la cuna de Thomas? Y, lo más importante, ¿tendría algo que ver con el llanto incesante del bebé? Clara sabía que necesitaba respuestas, pero no podía simplemente confrontar a los Whitmore con sus hallazgos. Decidió hacer su propia investigación primero. Durante su descanso esa tarde, tomó el autobús a la biblioteca pública de la ciudad y pasó horas investigando a la familia Whitmore. Lo que descubrió fue fascinante e inquietante a la vez. Richard Whitmore no era solo un rico hombre de negocios. Había heredado su fortuna de su padre, Edmund Whitmore, quien a su vez la había heredado de su abuelo, construyendo un imperio que se extendió por generaciones. La mansión donde Clara ahora trabajaba tenía más de 100 años y había permanecido en la familia Whitmore todo ese tiempo. Pero fue cuando Clara comenzó a indagar más profundamente, revisando viejos archivos de periódicos digitalizados, que encontró algo que le heló la sangre. Había un pequeño artículo de periódico de 1952, enterrado entre noticias más importantes, que mencionaba la trágica muerte de una joven llamada Eleanor Whitmore, esposa de Edmund Whitmore, el abuelo de Richard. Según el artículo, Eleanor había muerto en circunstancias misteriosas en su propia casa, y aunque la muerte fue registrada oficialmente como accidental, en ese momento hubo rumores de que había ocurrido algo más siniestro. Clara leyó y releyó el artículo, sintiendo una creciente inquietud. Eleanor Whitmore, el mismo nombre grabado en el relicario. Siguió investigando y encontró algunos artículos más, la mayoría breves y vagos, pero todos pintando una imagen de una tragedia que la familia había silenciado rápidamente. Eleanor había sido encontrada muerta en una de las habitaciones de la mansión, y había un bebé involucrado en la historia, un hijo al que acababa de dar a luz unas semanas antes de su muerte. El bebé era William Whitmore, quien luego se convertiría en el padre de Richard. Clara sintió un nudo en el estómago. Esta historia comenzaba a tener un sentido terrible y aterrador. La habitación donde dormía Thomas ahora era la misma habitación donde Eleanor había muerto. ¿La cuna era la misma? ¿O tal vez estaba hecha de madera de la cuna original? ¿Y el relicario? ¿Cómo había terminado allí, escondido debajo del colchón después de tantas décadas? Las preguntas se multiplicaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior.
Cuando Clara regresó a la mansión esa noche, lo observó todo con nuevos ojos: los pasillos silenciosos, los viejos retratos colgados en las paredes, la atmósfera pesada que había sentido desde el primer día. Todo parecía cobrar un nuevo significado. Subió a la habitación de Thomas con el medallón metido en el bolsillo de su uniforme, sintiendo el peso del metal contra su pierna a cada paso. Una parte de ella quería mostrarle el medallón a Richard y Victoria, contarles sobre su descubrimiento y su investigación. Pero otra parte, la parte que había aprendido a ser cautelosa con los años, le dijo que esperara, que estuviera segura antes de hacer acusaciones o sugerencias que pudieran parecer absurdas. Después de todo, ella solo era la niñera, contratada hacía menos de una semana, y eran una de las familias más poderosas de la ciudad. ¿Quién le creería si empezara a hablar de medallones ocultos y tragedias antiguas? Esa noche, Clara intentó un experimento. Guardó el medallón en su bolso, lejos de la cuna, y luego intentó dormir a Thomas como siempre. Para su sorpresa y alegría inicial, Thomas parecía un poco más tranquilo. Todavía se quejaba al colocarlo en la cuna, pero el llanto no era tan desesperado como las noches anteriores. Dio vueltas en la cama inquieto durante unos minutos, pero finalmente, por primera vez desde que Clara había empezado a trabajar allí, Thomas se durmió en la cuna. Clara apenas podía creerlo. Se quedó allí, mirando al bebé dormir, con miedo de moverse y romper ese momento milagroso. Pero entonces, aproximadamente una hora después, Thomas se despertó de nuevo, gimiendo suavemente. Clara se acercó a la cuna y lo levantó, calmándolo rápidamente. Miró el espacio vacío debajo del colchón, y una teoría comenzó a formarse en su mente. Si el medallón contenía algún tipo de energía, algún recuerdo del pasado que de alguna manera afectaba a Thomas. Sabía que sonaba absurdo, casi místico, pero no podía ignorar la correlación entre la retirada del medallón y la mejora en el comportamiento del bebé. Clara decidió que necesitaba saber más sobre Eleanor Whitmore. Al día siguiente, durante su descanso, regresó a la biblioteca y profundizó aún más en los archivos. Esta vez, buscó información específica sobre la muerte de Eleanor. Lo que encontró fue fragmentado y frustrante, como si alguien hubiera borrado u ocultado deliberadamente los detalles más importantes. Pero había suficientes pistas para reconstruir una imagen general. Eleanor se había casado con Edmund Whitmore cuando solo tenía 19 años. Un matrimonio concertado entre dos familias adineradas que buscaban consolidar sus fortunas. Al parecer, no había sido un matrimonio feliz. Edmund era conocido por ser un hombre frío y controlador, obsesionado con el negocio familiar y las apariencias. Eleanor, por otro lado, era descrita en cartas antiguas que Clara encontró digitalizadas como una mujer sensible y artística que amaba la música y la pintura. Había dado a luz a William en enero de 1952 y había fallecido en marzo del mismo año, solo 2 meses después. Las circunstancias exactas de su muerte nunca fueron completamente aclaradas públicamente, pero Clara encontró una mención en un diario perteneciente a un conocido de la familia, donado años después a la Sociedad Histórica Local, que sugería que Eleanor estaba profundamente infeliz y que había rumores de que quería dejar a Edmund y llevarse al bebé con ella. Cuanto más descubría Clara sobre Eleanor, más sentía una extraña conexión con la mujer que había muerto décadas antes de que ella naciera. Eleanor había sido esencialmente prisionera en su propia casa, atrapada por las expectativas sociales y las presiones familiares, intentando desesperadamente proteger a su hijo en un entorno hostil. Y ahora, de alguna manera que Clara no podía explicar racionalmente, parecía que la presencia de Eleanor, o al menos algún rastro de ella, seguía en esa casa, intentando comunicar algo a través del único objeto que le quedaba de su vida, el medallón que Clara había encontrado. Era una teoría que desafiaba toda lógica, toda la racionalidad que Clara había cultivado a lo largo de su vida. Pero simplemente no podía ignorarla. Algo estaba sucediendo en esa casa, algo más allá del entendimiento común. Y Thomas, inocente y sensible como solo los bebés pueden ser, estaba reaccionando a ello.
Clara tomó una decisión. Tenía que contarle a Victoria sobre el medallón, pero debía hacerlo bien, sin que pareciera que se estaba volviendo loca ni inventando historias absurdas. Esperó hasta una mañana en que Richard se había ido a la oficina y Victoria estaba tomando café sola en el porche trasero, disfrutando de un raro momento de paz. Clara se acercó vacilante, con el medallón en la mano, y se disculpó para hablar de algo importante. Victoria, que parecía eternamente agotada pero siempre educada, le hizo un gesto a Clara para que se sentara y le preguntó qué había sucedido. Clara respiró hondo y comenzó a contar su historia. Describió cómo se había dado cuenta de que el colchón de la cuna estaba desnivelado, cómo había decidido investigar y había encontrado el medallón escondido debajo. Le mostró el objeto a Victoria, observando atentamente su reacción. Lo que Clara vio en el rostro de Victoria fue una auténtica sorpresa, seguida de algo que parecía reconocimiento y, extrañamente, un toque de miedo. Victoria cogió el relicario con manos temblorosas, lo examinó detenidamente, lo abrió y observó la imagen de la mujer que contenía. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le tembló la voz al hablar por fin. Dijo que conocía ese relicario, que había oído historias sobre él de joven, cuando acababa de casarse con Richard. La abuela de Richard, que aún vivía por aquel entonces, había mencionado a Eleanor una vez, en un momento de debilidad y nostalgia. Había dicho que Eleanor era una mujer maravillosa que había sido extremadamente infeliz en su matrimonio, y que su muerte había sido una tragedia que la familia nunca superó del todo, aunque rara vez hablaban de ella. El relicario, según la abuela de Richard, había sido un regalo que Eleanor recibió de su propia madre y lo llevó siempre consigo hasta el día de su muerte. Después, el relicario desapareció, y todos asumieron que había sido enterrado con Eleanor o que se había perdido con los años durante las diversas renovaciones de la mansión. Nadie sabía cómo había acabado debajo del colchón de la cuna de Thomas. Victoria miró a Clara con una expresión que mezclaba gratitud y terror. Le preguntó si creía que el medallón tenía algo que ver con el llanto de Thomas, y Clara, eligiendo cuidadosamente sus palabras, dijo que había notado una mejora significativa en el comportamiento del bebé desde que lo había quitado de la cuna. Explicó que no tenía una explicación lógica, pero que la correlación era innegable. Victoria permaneció en silencio un largo rato, mirando el medallón en sus manos, y luego hizo algo que sorprendió por completo a Clara. Empezó a llorar, no lágrimas delicadas y contenidas, sino sollozos profundos que parecían provenir de un dolor prolongado. Entre sollozos, Victoria confesó que siempre había sentido que algo andaba mal en esa casa, algo que no podía identificar, lo que la hacía sentir constantemente inquieta y vigilada. Dijo que cuando nació Thomas, esperaba que la llegada de una nueva vida llenara la casa de alegría, pero en cambio, el llanto incesante del bebé solo había intensificado esa sensación de que algo andaba muy mal, y ahora, sosteniendo ese medallón, finalmente entendió que tal vez, de alguna manera inexplicable, el dolor y el sufrimiento de Eleanor todavía resonaban a través de las generaciones, manifestándose de maneras que nadie podría haber predicho. Clara se quedó con Victoria hasta que se tranquilizó, ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo. Hablaron durante horas, Victoria contándole más historias sobre la familia Whitmore, sobre las presiones y expectativas que conllevaba ese apellido, sobre cómo a veces se sentía tan atrapada como probablemente se había sentido Eleanor décadas atrás. Clara escuchó con empatía, reconociendo que, a pesar de la marcada diferencia en sus circunstancias económicas, ella y Victoria compartían algo fundamental. Ambas eran mujeres que intentaban desenvolverse en un mundo que a menudo no las valoraba como debían. Cuando Richard llegó a casa esa noche, Victoria lo esperaba con el medallón en la mano. Clara observó desde lejos cómo Victoria le contaba a su esposo el descubrimiento y su conversación con Clara. Al principio, Richard parecía escéptico e incluso ligeramente irritado, como si pensara que las dos mujeres estaban siendo irracionales y supersticiosas. Pero Victoria persistió,
y algo en su determinación hizo que Richard se detuviera y escuchara atentamente. Esa noche, se decidió que la cuna de Thomas sería reemplazada por completo. Richard, quien nunca había sido supersticioso, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera para dar paz a su hijo y esposa, ordenó que se comprara e instalara una cuna nueva al día siguiente. La cuna vieja sería retirada de la casa, donada o destruida. A Richard no le importaba cuál. El colchón sería reemplazado y la habitación sería completamente limpia y reorganizada. Pero antes de todo eso, Victoria le pidió a Clara una cosa. Le pidió a Clara que mantuviera el medallón a salvo, que lo guardara en un lugar seguro, pero lejos de esa casa. Victoria dijo que sentía que el medallón debía salir de la mansión Whitmore, que después de tantos años escondido, necesitaba encontrar un nuevo hogar donde no soportara el peso de tanto sufrimiento. Clara accedió, conmovida por la confianza que Victoria depositaba en ella, y prometió cuidar el medallón como si fuera su tesoro más preciado. La transformación fue casi inmediata y absolutamente extraordinaria. Al día siguiente, cuando llegó la cuna nueva y la instalaron en la habitación de Thomas, Clara intentó acostar al bebé en el nuevo mueble por primera vez. Thomas se inquietó un poco, como cualquier bebé, pero no se oyó el llanto desesperado y aterrorizado que se había vuelto tan familiar. Se removió inquieto durante unos minutos, chupando su chupete y mirando el móvil de colores que colgaba sobre él, y luego, suave y naturalmente, sus ojos comenzaron a cerrarse. Clara observó, sin apenas atreverse a respirar, cómo Thomas se quedaba plácidamente dormido. Esperó, preparada para que el llanto volviera en cualquier momento, pero pasaron los minutos y Thomas seguía profundamente dormido. Pasó 1 hora, luego 2, y el bebé seguía durmiendo plácidamente. Cuando Victoria fue a ver cómo estaba, encontró a Clara sentada en la mecedora, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro, viendo a Thomas dormir como nunca antes lo había visto. Victoria se unió a ella, y las dos mujeres permanecieron allí en silencio, compartiendo ese momento de paz que parecía casi sagrado después de tanto caos. Las semanas siguientes trajeron un cambio drástico en el ambiente de Whitmore Manor. Thomas empezó a dormir toda la noche con regularidad, despertándose solo ocasionalmente para alimentarlo o cambiarle el pañal, pero siempre volvía a dormirse con facilidad. La transformación del bebé fue notable. Estaba más feliz durante el día, más interactivo, y riendo de maneras que Clara nunca antes había visto. Victoria y Richard también parecían diferentes, como si se les hubiera quitado un peso invisible de encima. Dormían mejor, sonreían más e incluso su relación parecía haber mejorado. Toda la casa se sentía más ligera, más acogedora, como si la eliminación de ese medallón hubiera roto de alguna manera un ciclo de negatividad que había persistido durante décadas. Clara continuó trabajando como niñera de Thomas, pero ahora su trabajo era realmente agradable, cuidando a un bebé feliz y sano, en lugar de luchar cada noche contra fuerzas que no comprendía del todo. Pero Clara no podía dejar de pensar en Eleanor. Por las noches, en su pequeño apartamento, sostenía el relicario y miraba la foto de la joven, preguntándose cuál habría sido su historia completa, qué sueños había tenido, qué clase de madre habría sido si hubiera tenido la oportunidad. Clara decidió que necesitaba hacer algo más, algo que honrara la memoria de Eleanor de forma significativa. Empezó a investigar más a fondo, visitando cementerios antiguos, consultando registros genealógicos, intentando encontrar la tumba de Eleanor. Le llevó varias semanas, pero finalmente la encontró, en un tranquilo rincón de un cementerio histórico a las afueras del pueblo. La lápida era sencilla, sorprendentemente modesta para alguien de la familia Whitmore, con solo el nombre de Eleanor, sus fechas de nacimiento y muerte, y una sola línea: Madre amada. No había flores, ni rastro de que alguien hubiera visitado esa tumba en décadas. Clara sintió una oleada de tristeza al verla,
al darse cuenta de que Eleanor había sido prácticamente olvidada, su vida y su muerte reducidas a una nota a pie de página en la historia de la familia Whitmore. Clara comenzó a visitar la tumba de Eleanor con regularidad, llevándole flores frescas cada semana, limpiando la lápida y pasando tiempo allí en silencio. No era particularmente religiosa, pero sentía que había algo importante en ese ritual, algo que trascendía la lógica y la explicación. Era su forma de decirle a Eleanor que no la habían olvidado, que su dolor había sido reconocido, que su amor por su hijo, incluso décadas después de su muerte, había sido sentido y honrado. Y en una cálida tarde de primavera, 3 meses después de encontrar el medallón, Clara llevó a Victoria y Thomas al cementerio. Fue idea de Victoria. Había expresado su deseo de ver dónde estaba enterrada Eleanor para presentar sus respetos a la mujer que había formado parte de su familia por matrimonio, pero que nunca conoció en vida. Allí estaban juntas, las 3 generaciones representadas. Clara, Victoria sosteniendo a Thomas y Eleanor descansando bajo tierra, y hubo un momento de profunda conexión, una sensación de que un círculo se cerraba, de que algo finalmente descansaba. Victoria sorprendió a Clara al decidir organizar una pequeña ceremonia en memoria de Eleanor, algo que la familia nunca había hecho como era debido. Convenció a Richard, quien al principio se resistió, pero finalmente accedió, conmovido por la pasión y la determinación de su esposa. La ceremonia fue pequeña y privada. Solo la familia inmediata y Clara, a quien Victoria insistió en que estuviera presente. Un pastor local habló brevemente sobre el perdón y la sanación, sobre honrar a quienes nos precedieron, y luego Victoria leyó un poema que había escrito ella misma, hermosas palabras sobre una mujer a la que nunca conoció, pero con quien sintió una profunda conexión. Richard, para sorpresa de todos, también habló, expresando su arrepentimiento por cómo su familia había tratado a Eleanor, tanto en vida como en muerte, y prometiendo que su memoria sería honrada de ahora en adelante. Y entonces Clara, con manos temblorosas, colocó el medallón en una pequeña caja de metal que sería enterrada junto a la tumba de Eleanor, devolviéndole lo que siempre había sido suyo. Fue un gesto simbólico, pero se sintió importante, se sintió correcto. Tras la ceremonia, la vida volvió a la normalidad, pero era una normalidad diferente, mejor. Thomas seguía prosperando, creciendo fuerte y sano, llenando Whitmore Manor de risas y alegría. Clara siguió trabajando como su niñera, desarrollando un profundo vínculo con el niño al que había ayudado a salvar, de una forma que aún no comprendía del todo. Victoria y Richard se convirtieron no solo en empleadores, sino también en verdaderos amigos, personas a las que Clara respetaba y admiraba. Y la mansión, aquella vieja casa de pasillos silenciosos y profunda historia, empezó a ser opresiva, menos atormentada por el pasado. Había momentos en que Clara caminaba por los pasillos a altas horas de la noche y sentía un escalofrío, una sensación de presencia, pero ya no era amenazante ni aterradora, era casi como una presencia apacible, un guardián silencioso que velaba por la casa y sus ocupantes, especialmente por el pequeño Thomas, que dormía plácidamente en su cuna. Clara nunca le contó a nadie fuera de la familia Whitmore lo sucedido. Era una historia demasiado absurda para creerla, demasiado fácil de descartar como superstición o imaginación desbordante. Pero sabía lo que había vivido, lo que había sentido, y eso le bastaba. Guardó la experiencia en su corazón, un recordatorio de que el mundo era más misterioso y complejo de lo que la mayoría de la gente estaba dispuesta a admitir, de que existían conexiones entre el pasado y el presente que no podían explicarse ni con la lógica ni con la ciencia, y de que a veces las soluciones a los problemas más difíciles no provenían de especialistas caros ni de tecnología avanzada, sino de prestar atención a los pequeños detalles, confiar en el instinto y tener la valentía de explorar posibilidades que otros considerarían imposibles. Y cada vez que miraba a Thomas, viéndolo crecer feliz y amado, sentía una profunda gratitud
por haber sido la persona indicada, en el lugar indicado, en el momento indicado, para marcar la diferencia que él necesitaba. Años después, cuando Thomas era un niño de 5 años activo y curioso, empezó a hacer preguntas sobre su historia familiar. Victoria y Richard respondieron con sinceridad, contando historias de abuelos y bisabuelos, incluyendo ahora historias sobre Eleanor. Ya no ocultaban su existencia, ya no borraban su nombre de la historia familiar. Se aseguraron de que Thomas supiera de la bisabuela que había muerto demasiado joven, que había amado a su propio hijo con una intensidad que, de alguna manera, había trascendido generaciones. Y en una tarde especial, cuando Thomas cumplió 7 años, Clara, que aún trabajaba para la familia y se había convertido prácticamente en un miembro más, llevó a Thomas al cementerio y le mostró dónde estaba enterrada Eleanor. La lápida ahora estaba siempre limpia, siempre con flores frescas, bien cuidada por la familia que finalmente había aprendido a honrarla. Thomas se quedó allí, mirando el nombre grabado en la lápida, y preguntó si Eleanor era feliz ahora. Clara sonrió, acariciando el cabello del niño, y dijo que sí, que creía que Eleanor finalmente estaba en paz. La historia de Eleanor y Thomas se convirtió en una leyenda privada dentro de la familia Whitmore, narrada en susurros y conversaciones nocturnas. Un recordatorio de que a veces lo más importante es lo que no se puede ver ni tocar, solo sentir. Clara finalmente lo escribió todo en un diario privado, sin intención de publicarlo, sino simplemente para preservar el recuerdo, para tener constancia de algo extraordinario que había sucedido en su vida cotidiana. Y a veces, al releer esas páginas, se maravillaba del viaje que había comenzado con la simple observación de un colchón desalineado y que había terminado con la sanación de heridas generacionales y la restauración de la paz en una casa atormentada por tragedias pasadas. Fue una experiencia que cambió fundamentalmente a Clara, haciéndola más consciente de las capas invisibles de la realidad, más respetuosa del pasado, más atenta a las señales que el universo envía constantemente, pero que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas o son demasiado escépticas para notar. Así que, queridos amigos que han seguido esta historia hasta el final, necesito hacer una pausa y preguntarles algo importante. ¿Creen que los lugares pueden albergar recuerdos? ¿Que los objetos pueden transportar la energía de eventos pasados? ¿Que los bebés, en su inocencia y sensibilidad, pueden percibir cosas que nosotros, los adultos, con toda nuestra racionalidad y escepticismo, ya no podemos sentir? La historia de Clara y Thomas desafía muchas de nuestras suposiciones sobre cómo funciona el mundo, pero existen miles de relatos similares en todo el planeta. Historias de casas que parecen tener presencia propia, de objetos que transmiten historias no contadas, de niños que reaccionan a cosas invisibles. Quizás la verdadera pregunta no sea si estas cosas son reales en el sentido estrictamente científico, sino qué hacemos cuando nos enfrentamos a experiencias que no encajan perfectamente en nuestras estructuras de comprensión. Clara decidió investigar, mantener la mente abierta y confiar en sus instintos. Y eso marcó la diferencia para una bebé inocente que sufría sin que nadie supiera exactamente por qué. Y esa, al final, es la verdadera lección de esta historia, que a veces lo más racional que podemos hacer es admitir que no todo se puede explicar racionalmente, y que hay valor en honrar los misterios en lugar de simplemente descartarlos. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han experimentado algo similar? ¿Han sentido una presencia inexplicable en algún lugar? ¿Han presenciado comportamientos en niños o animales que parecían reaccionar a algo que no podían ver ni sentir? Compartan sus historias, porque cada relato aporta una pieza al gran rompecabezas de nuestra comprensión de la realidad, la conciencia y las conexiones invisibles que nos unen a través del tiempo y el espacio. Si esta historia les conmovió de alguna manera, si les hizo pensar o sentir algo profundo, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal, porque hay muchas otras historias esperando ser contadas, historias que nos desafían,
inspiran y nos recuerdan que vivimos en un mundo mucho más maravilloso y misterioso de lo que nuestra rutina diaria nos permite percibir. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario me dice que vale la pena seguir compartiendo estas narrativas que exploran los límites entre lo conocido y lo desconocido, entre lo explicable y lo misterioso, entre lo común y lo extraordinario. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima historia.